Muy buenas tardes, bienvenidos a la jornada Los chicos y chicas piensan de otra manera, organizada por el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de General Roca, con la presencia especial del señor Francesco Tonucci. Desde hace años, pero a partir del 2013, el CONIA tiene como parte de sus lineamientos de trabajo la creación y sostenimiento de consejos de niños y niñas de 8 a 10 años en distintos barrios de la ciudad, cuyo objetivo central es habilitar la voz genuina de la infancia y entender a las niñas y niños como actores políticos que participan de la vida en la ciudad, como así también de y en los procesos democráticos. El día del chiste se nos ocurrió porque empezamos pensando que el mundo adulto era muy aburrido y necesitábamos alegrarlo de alguna manera, y empezamos a contar chistes, a chistar, como le decimos nosotros. Y entonces surgieron las ideas de pintar murales con chistes, hacer intervenciones, contábamos chistes en las calles a la gente que pasaba. Una vez me acuerdo que las chicas vinieron con una noticia de que en un lugar, no me acuerdo bien dónde, se festejaba el día del juego en Rosario. Y entonces, como veníamos con la idea del chiste, también se nos ocurrió poder hacer un día del chiste y empezamos a formar toda esa idea. Y después estuvimos en el Consejo Deliberante, donde se declaró el interés. Invitamos además a la presidenta del Consejo Deliberante, señora Celia Grafiña, a hacer entrega de la declaración de huésped de honor otorgada por el Consejo Deliberante de General Roca. Para empezar tenemos un saludito, Francesco, de los consejeros actuales. Es muy breve, vamos a ver si la tecnología nos acompaña y lo podemos ver. Iba a venir acá a Roca, así que si se puede, le invitamos. Buenísimo. Buenísimo, ahora sí. Bienvenidos a Ciclo Tonucci a General Roca. Un fuerte aplauso para los chicos de Chacamonte, los consejeros de Chacamonte. Muchas gracias. Muchas gracias a los niños primero.
Muchas gracias a General Roca para invitarme, a Julieta por todo el trabajo que he hecho para llevarme hasta aquí. Y me gusta decir en abertura que quiero celebrar con vosotros los 30 años de mi visita a Argentina. Es un cumple importante. Vine la primera vez en el 88. Y lo que voy a proponer es algo distinto de lo normal que propongo con más frecuencia, que son conferencias. Esta vez he pensado de mezclar un poco también, teniendo en cuenta de esta idea rara y estupenda de los niños, de las risas, de incluir a Frato, que no sé si lo conocéis, es el producto de mi mano izquierda. Cuando dibujo me llamo Frato, y proponer una conferencia dibujada en alguna manera. Pero para introducirla me gusta presentar, son menos de 5 minutos, un breve video que creo que puede ser interesante. Lo siento si con nuestras cabezas... Yo me puedo bajar, Sí, si quiere. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, aqui, baiano como o pai. Fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com o Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Toca-as e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. No terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, encontra ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores do almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso do que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Bueno, bien, ¿por qué Tintín? Bueno, porque Tintín tiene 18 meses y creo que es interesante pensar lo que ha vivido este niño en estos, no sabemos si 10-15 minutos, porque el video es de menos de 5, pero probablemente su experiencia ha sido un poco más larga. Y este niño la repite todos los días, sale con su mamá a visitar el barrio y pensaba cómo sería distinto lo que ha vivido haciendo este recorrido en el auto de sus padres, o pasar estos 15 minutos sobre una hamaca. Yo creo que no es difícil imaginar todo lo que ha pasado en la cabeza de este niño tan pequeño, encontrando cosas,
objetos, plantas, piedras, personas, animales, autos, cruzando una calle, dos calles. Yo creo que este niño ha tenido una gran suerte de tener una mamá que no le daba la mano. Y sería interesante imaginar si esto hacía a 1 año y medio, que podrá hacer a 3 años o a 5, antes de cuando nosotros normalmente pensamos que un niño puede hacer algo por su cuenta. Bueno, he puesto el título del último libro que publicamos. Digo publicamos porque está presente el editor, por lo cual es una acción conjunta, y no por hacer una propaganda al libro, por lo menos esto no era mi intención, sino porque el título de este libro es exactamente lo que me interesaba proponer, que los niños y las niñas piensan de otra manera. Y en la portada llevamos un pensamiento auténtico de Victoria, que es una niña argentina de Rosario, del Consejo de Niños de Rosario, que cuando tenía 10 años, en un encuentro al cual yo participé, decía esta frase: la culpa de todo es de los mayores. Hay que poner límites a los mayores. Por lo cual es un diagnóstico muy duro, pero creo difícil a contestar, en el sentido que si algo hay de malo en el mundo, la culpa creo que es de los mayores. Y lamentablemente hay bastante de malo en el mundo. Y por lo cual la propuesta política que esta niña propone, avanza, es muy interesante. Hay que limitar el poder de los mayores. Si lo hacen tan mal, mejor que hagan menos. Bueno, pero aprovechando de las viñetas contenidas en este libro, yo voy a hacer un recorrido que en mi mente, no pensando de encontrarme con un público tan enorme, era para poner materiales y propuestas en la mesa, para que después, si queréis, podemos discutirlo un poco. Y empezamos desde el principio. Un niño muy pequeño, en su cochecito, piensa: tengo una propuesta, 1 hora de guardería y 1 hora con mamá. 1 hora de guardería, 1 hora con mamá. 1 hora de guardería y 1 hora con mamá. Una propuesta rara tiene este niño, pero que nos ayuda a entender que probablemente muchas veces las propuestas, también las propuestas educativas que ofrecemos a los niños, no corresponden exactamente a lo que los niños desean. Este niño dice: con mi mamá me gusta mucho, pero me canso. Necesito también otros niños, por lo cual está bien 1 hora de guardería, pero también me canso de estar tanto tiempo en un lugar con tantos niños, con tanto ruido, y me gustaría volver a mamá. Y después, cuando me canso de mamá, volver a los compañeros. Es una propuesta difícil para aceptarla, pero que ayuda a pensar. No, detrás de esta propuesta no hay la idea de cerrar las escuelas infantiles, sino de tener en cuenta que deberían corresponder a las peticiones de los niños y no solo, y no tanto, a las necesidades de los adultos. Encontraremos de nuevo este tema más allá. Me gustaría ir a la escuela 3 días a la semana. ¿Para qué tanto? Bueno, en este caso, Frato no ha tenido el valor de respetar la propuesta del niño.
que Javier, un niño de 7 años de Bogotá, esto me lo contó su madre. A su madre, después de pocas semanas de escuela, le dije: quiero ir a la escuela un día a la semana, porque en un día aprendo lo que me enseñan y los otros días los necesito para mis juegos. Otra frase profunda. Este niño dice, de hecho dice, a la escuela me aburro. No hace falta pasar tantas horas y tantos días por lo que me enseñan. Es suficiente uno. Y necesito más tiempo para mis juegos. Aquí sale un tema muy profundo que es la importancia del juego en el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros niños y niñas. Nuestros maestros del siglo pasado, empezando con Freud, Piaget, Brunner, Vygotsky, bueno, todos, nos ayudaron a entender que la etapa más importante de la vida es la primera. Es en los primeros días, meses y años de vida que se ponen los cimientos, que se construyen los conocimientos básicos. Y solo si hay buenos cimientos se puede construir después. Pensando a todo lo que se va a aprender a lo largo de la vida, en la familia, en la escuela, en la sociedad, todo esto será posible si tenemos buenos cimientos. Y los cimientos tienen una mala suerte, que no se ve. Aquí abajo hay seguro cimientos, pero nadie se da cuenta, y nadie lo piensa, y nadie lo admira. Y para poner cimientos se necesita tiempo, competencia y dinero, casi cuanto para construir por encima. Igual ocurre a nosotros. Solo que se ponen en una edad en la cual los niños no se dan cuenta y lamentablemente muchos padres no tienen herramientas para aprovechar, para gozar de este momento tan rico de la vida de sus hijos. Por lo cual, respetar y cuidar, favorecer el juego significa querer a nuestros hijos y querer a nuestros alumnos también, porque el juego sigue siendo una de las experiencias, tanto desde el punto de vista cognitivo que desde el punto de vista social y de las habilidades más importantes. Hay que tener en cuenta lo que decía Brunner. El problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Y no es así. Por la mayoría de la gente, que los niños se aburran en la escuela es normal. La mayoría de los padres piensa que así debe ser, porque ellos se aburrieron a su tiempo. Por lo cual que se aburran los hijos no solo es normal. A veces parece que sea necesario. Yo he conocido casos padres preocupados porque los hijos iban con gusto a la escuela y casi parecía que la escuela no era tan seria. Venga, a ver si acabamos rápido este collage, que luego tenemos cosas importantes que hacer en la pausa. ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela? El autobús escolar y el recreo. Bueno, más o menos hablan de esto. Hay momentos también en la vida escolar en el cual se rompe el clima típico del aula,
el clima típico de los niños que escuchan, los adultos que intentan seguir las lecciones y tal. Y uno de estos es el recreo. Yo creo que es un momento muy importante, porque es un momento en el cual los niños se manifiestan, se expresan libremente y sinceramente, si lo dejamos libres. Si no ponemos demasiado controles, límites, si no aprovechamos del recreo para castigar a los niños. Esto es gravísimo. No hacemos el recreo porque os portaste mal. Esto es un abuso muy grave. En el recreo, repito, si lo dejamos, los niños viven una experiencia más libre de la que pueden vivir en el aula y nos ofrecen la posibilidad de conocerlos mejor. Está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás más largas y 2 dientes grandes. Venga, niños, basta de jugar, que tenemos clase de ciencias. Yo no sé qué tiene que proponer la señorita hoy en la clase de ciencias. Tengo miedo que proponga a los niños la célula o la fotosíntesis clorofílica o algo así, pensando que esta sea ciencia. El tema verdadero es que estos niños están haciendo ciencia y la están haciendo de una forma científica, porque la ciencia empieza con la observación, con el cuidado, con la atención. Y estos niños están haciendo todo esto. Y es malo y es incorrecto lo que está diciendo esta maestra. Me acuerdo un caso que viví en una escuela de una región italiana que se llama Toscana. Una maestra me estaba mostrando una actividad que había hecho con niños de infantil. Propuse a los niños de representar el sistema de la sangre. A mí siempre me impresiona mucho cómo los maestros tienen el valor de explicar o de pedir cosas que ellos tampoco saben. Es verdad. Y bueno, en este caso probablemente sabía. Y me mostró la técnica con la cual lo hice. Me imagino, creo que si hay gente que trabaja en educación infantil lo sabe, es la de la silueta. Es decir, los niños se tumbaban sobre una hoja grande, el otro niño recorría el perfil dibujando una silueta del cuerpo y después el niño propietario de su silueta dibujaba dentro de su cuerpo el sistema de la sangre. Es evidente que la expectativa de la maestra era que los niños dibujaran estos sistemas de ríos y de afluentes, que es el sistema de la sangre, posiblemente rojo y azul. Y me mostró con preocupación uno de estos trabajos de uno de los niños que había pintado su silueta de rojo, toda. Y me lo mostraba como decir, mira lo que va a hacer un niño, pobre niño. Este dibujo era científicamente perfecto. Este niño sabe que en cualquier lugar se pincha, sale sangre, y siempre es rojo. Por lo cual, o él tiene una gran mala suerte, que va a pincharse en los pocos ríos que tenemos adentro, y siempre,
o sabe que el sistema de la sangre no es este. Efectivamente, si nosotros queremos representar el sistema de la sangre con los capilares, no tenemos remedio que pintarlo de un color, y mejor sería pintarlo rojo, porque lo que sale es rojo. Por lo cual, claro que el otro es una abstracción. El atlas del sistema de la sangre, la lámina del sistema de la sangre, es una forma así de elaboración para entender otras cosas útiles, pero no se puede pensar que el niño se ha equivocado. Entonces, del libro que os habéis leído, vais a hacer un resumen del primer capítulo, una ficha sobre el protagonista y apuntar 10 palabras difíciles y pensar que me había gustado. Esto yo creo que es una viñeta muy dura, muy triste, que describe cómo muchas veces se mata la lectura en lugar que proponerla, favorecerla, regalarla. Yo creo que la mayoría de los niños viven la experiencia de la lectura en la escuela como un truco para hacer otra cosa. Se lee por ejemplo, para hacer resúmenes, para hacer fichas, para llenar fichas, para buscar palabras. El tema es que lo que, al contrario, la escuela debería ofrecer es la lectura gratis, la lectura como regalo, la lectura como un bien enorme. ¿Y para hacer qué? Nada, por favor, nada. A menos que los niños que leen no tengan interés a comunicarlos, a comunicar lo que han hecho, que han leído. Nosotros en Italia tenemos una costumbre muy rara, el libro de lectura, que significa que el maestro, la maestra, al empezar del año, adoptan un libro que será igual para todos, por lo cual 30 niños tienen 30 copias del mismo libro de lectura. El maestro dice, para mañana tenéis que leer de página 14 a página 20, que es un maestro discreto que no da muchos deberes. Y los niños leen de página 14 a página 20, el día después es posible que el maestro diga, bueno, Pablo, cuenta lo que has leído. No hay una risa enorme en la sala, porque es algo de muy normal, pero si lo pensamos es bastante ridículo. Todos lo leyeron y pedimos a uno de repetirlo, de repetir algo que saben todos. No tiene mucho sentido, pero esto ocurre, y ocurre casi cotidianamente. ¿Cuál podría ser la propuesta? Bueno, la propuesta podría ser que no se adopta un libro de lectura, lo siento por los que venden libros, sino que la experiencia de la lectura se empieza en una librería, pidiendo a un librero la ayuda, el favor de recibir nuestros 30 niños la mañana, que hay poca gente en las librerías, por lo menos en Italia, para que lo introduzca a los niños en el tema de los libros de lectura, en las novelas, le explique cuáles son las colecciones, qué tipo de libro hay. Hay libros con más ilustraciones, sin ilustraciones, que tratan de un tema, de otro tema, de aventura, de amor.
Y después los niños compran un libro distinto uno del otro, 30 libros. Y en este caso, claro, que los niños se lo van a leer por su cuenta, no tienen ninguna obligación, a menos que lo desean. Si después de haber leído su libro desean comunicar algo a sus compañeros, por ejemplo, recomendándolo porque le gustó muchísimo, o recomendando de no leerlo porque era un aburrimiento total, se equivocaron, porque el título parecía no sé qué y al contrario el contenido no era escaso, bueno, esto sí, esto es entrar en la lectura. En un año tenemos 30 libros, los niños pueden leer 30 libros si lo quieren. Y en los 5 años de primaria conseguimos una pequeña biblioteca de 150 libros, que no está mal. Me parece una relación con la lectura mucho más interesante, motivada y rica. Sí, tiene razón, Abdul es diferente, dibuja mejor que nadie. Abdul es evidente que es un niño negro, pero a su compañera que sea negro no le interesa nada. Es una característica que no pesa, no añade nada, no lo hace más interesante, más simpático, más rico, pero sí que es diferente porque dibuja mejor que los demás. Esta viñeta nace de una experiencia mía personal. Yo dibujaba bien desde pequeño. Tenía 10 en dibujo, no le interesaba a nadie. Mi problema era la matemática. Tenía algunos problemas gordos. Sufrí mucho con los binomios. Lloré mucho en mi escuela secundaria de 11 a 14, no lo entendía. Y me decían, no te preocupes, tú apréndelo y después lo entenderás. Tengo 78 años, no lo entendí y me siento traicionado. Sobre este dibujo, os cuento una pequeña anécdota. Una amiga de Roma viene a visitarme en mi instituto, donde tengo este dibujo grande, en un cartel que han hecho una asociación, ha hecho algunos carteles con mis dibujos y uno de estos lo tengo en un armario, frente a un armario. Lo mira y dice, mira qué caso. Con mi hijo me ha ocurrido exactamente lo mismo. Mi hijo me hablaba siempre de su amigo Pablo, y por lo cual un día que fue a la escuela, le dijo a mi hijo, muéstrame quién es Pablo. Él dice, mira, Pablo es lo que tiene la camiseta roja. Pablo era negro, el único negro de la clase. Pero qué interesante, qué bueno que su hijo lo indica como lo que tenía la camiseta roja. Pero no porque quería hacer una acción política de defensa de la igualdad, no, es que para él era mucho más, no importante, sino significativo el color de la camiseta, porque era el único que tenía una camiseta roja, que decir el color de la piel. Repito, no le interesa nada. Venga, así está un poco mejor. Bueno, esta no es una viñeta que quiere decir tantas cosas. Como se ve, es la Europa al revés. Tiene algo de serio. No tiene ninguna razón científica, ni geográfica, ni política, que se vea el norte arriba y el sur abajo. Es una convención. Esto para decir ¿qué? Para decir que la escuela debería ser un lugar
donde se puede mirar la realidad de muchas maneras, o si queréis, de otra manera. Esto es el tema de la creatividad, dar la vuelta, verlo en muchas maneras, no siempre lo mismo. ¿Pensáis que, mientras que parece que esto es incompatible con la matemática, yo lo pensé por mucho tiempo, los matemáticos piensan exactamente el contrario. Lo importante es buscar caminos distintos para llegar a un resultado. No hay una respuesta cierta y solo una. Hay muchos caminos posibles. Educar a los niños a esto yo creo que es muy importante. Aquí se abre un capítulo en colores. También en el libro conseguí que no es normal que en un libro en blanco y negro tenemos un capítulo de colores. Pero me gustaba porque es el capítulo que se dedica a los derechos de los niños. Y aquí se abre un tema muy complicado, muy fuerte y muy triste. Se podría pensar que no hace falta que se escriba, que se apruebe una ley para defender a los niños. Que hay que cuidar a los niños, que hay que querer a los niños, que hay que proteger a los niños. Parece que sea una ley natural. Que todo el mundo no solo lo sabe, sino lo hace. Somos los adultos que dan la vida a los niños. ¿Y cómo se puede pensar que no lo respeten, que no lo quieren? Por lo cual se podía pensar que era una ley inútil. Después de las 2 guerras mundiales, los adultos del mundo, los jefes de gobierno del mundo, se dieron cuenta que esto no era garantizado, en absoluto. Había violencias contra los niños y las niñas, había abandono, había explotación de todos puntos de vista, y por lo cual las Naciones Unidas empezaron a trabajar sobre esto. Y en el 59, la Declaración de los Derechos del Niño afirma todo lo que es protección, defensa, afecto, amparo. Y es una declaración que es como un consejo y como una exhortación a las naciones de tener en cuenta de esto. Se ve que se notó que tampoco esto ha tenido éxito, por lo cual Naciones Unidas, después de 30 años, en el 89, en el mismo día 20 de noviembre, sinceramente no sé por qué eligieron este día, se aprobaron, firmaron la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención es algo de mucho más fuerte a nivel jurídico que una declaración. Y los países que la asumen, que la hacen propia, de hecho la pasan en la legislación nacional, por lo cual llega a ser obligatoria. En vuestro caso, Argentina, habéis hecho algo más, poniéndola en la Constitución argentina, cosa que yo sepa no han hecho otros países. Por lo cual se asume esta como ley del Estado que debe valer para todos y con obligación. Aquí el primero es la niña dice soy superior porque el artículo 3 efectivamente dice que en todas las medidas
una consideración primordial a que se tenderá será el interés superior del niño, que concretamente significa que en cualquier caso, cuando hay un conflicto entre el interés del niño e el interés de otros, prevalece el interés del niño. Es claro, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Una mamá tiene un niño, una niña, lo está amamantando, llega el tercer mes, cuarto mes, no sé, no me acuerdo si es 3 o 4 en nuestro caso, y tiene que interrumpir el amamantamiento. Esto de un punto de vista psicológico es un horror. Es difícil considerar que esto es el interés superior del niño. Yo creo que el niño quiere seguir con el pecho de su mamá. Es un error de un punto de vista científico, de un punto de vista social. Tenemos bastante informaciones para saber que los niños y las niñas que han podido amamantarse por un largo trato, por lo menos hasta que lo necesitaban, hasta que lo querían, van a ser personas adultas más sanas por toda la vida, más productivas. Por lo cual, ampliar este periodo es una inversión, no es un gasto. No sé por qué nuestros políticos no lo hacen, probablemente no lo saben, no lo sé. Yo, a veces, por los italianos, he dudado que sean ignorantes. Tengo miedo que no sea así, porque esto sería ya una justificación. Hay otros casos. La primera viñeta que presenté, los niños pasan, aquí no sé, en Italia pueden pasar 8 horas en una escuela infantil. Pueden pasar 6, 7, 8 horas en una primaria. ¿Estamos convencidos que corresponde al interés del niño? ¿O no es la necesidad de sus padres que no saben dónde dejarlo? Hay casos más complicados de un punto de vista, de algún punto de vista. Por ejemplo, en Italia las mujeres que están en la cárcel y tienen un niño más pequeño que de 3 años, pueden tenerlo consigo en la cárcel. Me parece correcto que el niño pueda estar con su madre. Esto sí que corresponde al interés del niño. Pero pensamos que estar en una cárcel corresponde al interés de un niño. No. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo creo que la aplicación del artículo 3 es muy simple. Los niños se llevan su mamá a casa, porque esto es su interés superior. Dice, pero son delincuentes. Bueno, que los adultos se arreglen con otras medidas de defensa, de protección, pero siempre considerando superior el interés del niño, si es verdad el texto de la Convención. No sé si se entiende, yo lo estoy poniendo de esta forma. Sí, o si no, sería correcto decir, nosotros lo hemos examinado y Argentina no consigue reconocer, Río Negro, o no sé qué. Dice, nosotros salimos de la Convención, o mejor, salimos del artículo 3, porque no podemos. Esto yo lo respetaría, pero cuando se trata de niños, todo el mundo dice que sí.
total, todos de acuerdo. Por ejemplo, todas las leyes que afectan a los niños pasan a la unanimidad. Nadie se compromete a no estar de acuerdo, a pesar que después no se cumple, como en este caso. ¿Sabes que el artículo 3 de la Convención dice que el interés del niño siempre es superior? Bastaría con que se enteraran el presidente, los ministros, los empresarios, los sindicatos, los alcaldes, los policías, los profesores y los padres. Este es el problema. Yo no lo voy a hacer, lo he hecho muchas veces, pero muchas veces lo he hecho pidiendo disculpa, pidiendo que levantara la mano quien sabe cuál es el artículo, uno cualquiera, repito, como no quiero pedirlo. El tema es que no se levanta ninguna mano. ¿Y esto por qué es una ley tan importante y tan desconocida? Y pensar que hay un artículo, el artículo 42, que dice que los estados partes, así se llaman los estados que asumen la convención, se comprometen a que el contenido de esta convención sea ampliamente conocido, con medios adecuados, tanto por los adultos que por los niños. Esto significa que las autoridades, yo creo por ejemplo que el garante de la Convención de los Derechos del Niño en su ciudad es el intendente. El intendente tiene esta responsabilidad, que la convención se cumpla. Pero claro, porque se cumple, lo primero sería que se conozca. Pero también en las escuelas se debería tanto conocer y comunicar. Es interesante esto, que la conozcan los adultos y los niños. Claro, los adultos es evidente, para cumplir, para respetarla. ¿Y por qué los niños? Me gusta pensar para que puedan protestar, para reivindicarla, para exigirla. Sabéis que la Convención de los Derechos del Niño el año próximo va a cumplir 30 años. Y por estos 30 años yo pensé de escribir un libro para niños y niñas. Y es un libro que tendrá un título un poco raro, que se llamará Manual de Guerrilla Urbana. Y el subtítulo será Para niños y niñas que quieren conocer y defender sus derechos. Y es un libro de lucha, en el cual yo intento motivar a los niños a conocer y a luchar contra nosotros, contra los adultos, para obligarnos a ser respetuosos respecto a ellos y respecto a las promesas que hemos hecho. Y vamos a ver una de las promesas más importantes que hemos hecho en esta convención. ¡Ostras! Nos están escuchando. Aquí estamos hablando del artículo 12. El artículo 12, la primera vez que yo lo leí, he hecho un salto en la silla, no creyendo posible que los adultos podían hacer una promesa así enorme. Y claro que los adultos que lo hicieron eran los jefes de gobierno de todos los países del mundo. Y el texto del artículo 12 es: los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y sigue diciendo: las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Me parecía impresionante. No sé si os dais cuenta que nosotros, los adultos,
este derecho no lo tenemos. Nuestros gobernantes toman decisiones sin consultarnos. Bueno, nos consultan cada 4 o 5, ¿cuántos son? Para las elecciones. Y nosotros lo aprobamos o no lo aprobamos, pero no tienen una obligación puntual cada vez que toman decisiones. Esta promesa se ha hecho a los niños. Tienen el derecho de expresar su opinión cada vez que se toman decisiones. ¿Qué significa? Que este día del 20 de noviembre del 89, los jefes de gobierno de todo el mundo, a nombre de los adultos del mundo, prometieron a los niños del mundo que no habrían tomado ni una decisión más sin consultarlos. ¿Pensáis? Una promesa impresionante y una mentira total. No se ha hecho. Ni la gente lo sabe. Pensamos en una escuela. En la escuela se toman decisiones solo que afectan a los niños, porque esto es el público de la escuela. Deberían tener un sistema, una manera para consultar a los alumnos. Si no lo tienen, son ilegales. Tendremos que cerrarlos. Aquí hay autoridades, yo creo que se deberían mover en este sentido. Hay que cumplir con las leyes. Una escuela debería tener un consejo de alumnos, nosotros proponemos esto, o otro sistema, donde sean representados los niños y las niñas de todos los niveles, que se reúnen cada semana o cada 15 días con el director de la escuela o su representante para examinar cómo anda la escuela, para participar al gobierno de la escuela. Lo mismo estamos proponiendo a la ciudad. Y vosotros tenéis experiencias de consejos de niños y niñas que trabajan ofreciendo al intendente este punto de vista que él ya no tiene, porque se lo olvidó, como todos nosotros, los adultos. Un intendente tiene muchos colaboradores, muchos asesores, que tienen todos un pequeño defecto, que son adultos. No son ni niños, ni discapacitados, por la mayoría de los casos, ni ancianos, por lo cual saben lo que saben los adultos, que es poco. Artículo 13. Los niños tienen derecho a la libertad de expresión. Aquí Frato lo ha hecho un poco irrespetuoso. El maestro es feo y malo. Aquí se abre un tema enorme, el tema de los lenguajes. El tema es que la escuela, proponiendo pocos lenguajes, esencialmente lengua y matemática, que significa que los que son buenos en lengua y matemática tendrán una carrera escolar tranquila y positiva y de éxito. Los que no lo tienen, estas dos competencias, tendrán problemas. Pero esto significa que la escuela selecciona todo el público respecto a pocas competencias. El tema es que los niños nacen con distintas vocaciones. Cada uno de nosotros nace con distintas vocaciones. Y yo estoy convencido que cada uno de nuestros hijos, hijas, alumnos o alumnas, tienen un ámbito de excelencia. Y que el objetivo de la educación familiar y escolar debería ser ayudarlos a descubrirla. Y dedicarse a con toda la fuerza y con toda la pasión, porque esto puede ser el camino para llegar a una alta competencia y a la felicidad. Porque desarrollar que Gabriel García Márquez
llama el juguete preferido. Cada uno nace con un juguete preferido. Sería importante descubrirlo y dedicarse con todo el esfuerzo, con todo. Es claro que si cada uno puede desarrollar su vocación, puede llegar a niveles muy altos. Es lo que dice el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño cuando habla de la educación, diciendo que su papel es desarrollar la personalidad, las aptitudes hasta el máximo de sus posibilidades. Yo cuando leo estas cosas me parece que es casi el contrario de la escuela. Porque la escuela, al contrario, pide a los alumnos de adecuarse a sus propuestas. Tiene sus programas, tiene sus libros de texto. Los alumnos tienen que adecuarse a este modelo, a este programa, si quieren ser aprobados. Pero todas las leyes de alto nivel dicen el contrario, que la educación, la escuela debería tener como objetivo el desarrollo de la personalidad, de las aptitudes hasta el máximo de sus posibilidades. Sobre este tema, por lo cual la propuesta debería ser que la escuela proponga un amplio abanico de lenguajes, de manera que cada uno puede encontrar lo suyo. Una escuela debería tener talleres y laboratorios donde se viven experiencias distintas, con distintos lenguajes. Y esto no lo dice un pedagogo, una persona rara que siempre dice cosas un poco así, un poco poéticas, un poco... No, de nuevo lo dice la ley, porque este artículo 13 suena así. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, o en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela? El artículo 15 dice que los niños tienen derecho a la libertad de asociación. Y este niño piensa, me conformaría con poder salir de casa. Es difícil imaginar una libertad de asociación sin poder salir, o una asociación de niños por la mano de sus padres. Y por fin, y estamos terminando, llegamos al artículo 31, que dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. Tienen derecho al juego. Y mientras que el artículo 28 dice que tienen derecho a la escuela, el artículo 31 dice que tienen derecho al juego. Por lo cual, creo que es correcto opinar que sean dos derechos que valen lo mismo y deberían pesar lo mismo, ser igualmente respetados. Cuando digo esto con niños se ríen, porque dicen que no es así, porque ellos todos los días tienen que ir a la escuela por mucho tiempo y muchas veces no tienen tiempo para jugar, por lo cual no son iguales. Para respetar el derecho al juego tenemos que tener en cuenta tres cosas, muchas, pero tres. Una condición adecuada, un espacio adecuado y un tiempo adecuado. Una condición es la condición de
Autonomía. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar. Lo siento, es complicado, tenemos miedo, lo que queréis. Si queremos que nuestros hijos jueguen, tenemos que dejarlos. Yo creo que los niños lo merecen. Son mucho más capaces de lo que pensamos. Hay una rara enfermedad moderna de pensar de tener hijos tontos. No es así, claro que no es así. ¿Y por qué lo pensamos? Porque efectivamente cuando están con nosotros así se portan, pero porque hay un conflicto profundo entre cómo vemos las cosas nosotros y cómo las ven ellos. Por ejemplo, el moverse. Para nosotros, el moverse significa desplazarnos, salir de un lugar para entrar en otro, y lo hacemos con el reloj. ¿Cuánto tiempo necesitamos en estos días? Yo, todos los momentos, ¿cuánto tiempo? No, te pasamos a recoger a la hora tal porque necesitamos. Lo importante es que no ocurra nada en el recorrido. El tema es que por ejemplo, a los niños le interesa solo el recorrido. Lo que no le interesa es llegar, porque el recorrido termina. Por esto se paran, recogen porquerías, miran esto, es imposible. Es un conflicto permanente. En el conflicto ellos se portan como tontos, pero cuando son solos, no lo hacen. Se portan bien, son responsables, se paran, recogen, pero cuidadosamente, no son tontos por nada, ni a esta edad. Necesitan, sí, tiene razón, aprovechaba de ti. Un tiempo libre. Se juega en un tiempo libre. Hoy el tiempo libre ha desaparecido. Por lo menos en Italia, los niños no lo tienen. Porque después de la escuela, que ocupa muchísima parte del día, hay los deberes. Esto a mí siempre me ha impresionado mucho. Este coraje de la escuela, que después de tener los niños 6, 7 horas sentados, dice, bueno, ahora como vais a casa, hacéis un poco de deberes. Para no olvidarme, no sé. No tienen ningún sentido didáctico. Pero a pesar de esto, que requiere otro tema y otro tiempo, el tema es que es un abuso. El tiempo de la tarde, el tiempo de fin de semana, el tiempo de las vacaciones, no es de la escuela, es de los niños. Y creo que la escuela debería ser muy interesada en este tiempo libre para los niños, porque mañana pueden llevar algo de interesante a la escuela, cosa que no pueden hacer actualmente. Y claro, la familia también debería evitar de ocupar todo el tiempo que sobra con actividades. Porque no son juegos, son escuelas de baile, de fútbol. Hoy es casi imposible, a menos que los niños vivan en condiciones muy marginales, decimos, es casi imposible jugar a la pelota, pero sí que se puede estudiar fútbol. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y por último, necesitan un espacio para jugar. Bueno, dice, aquí estamos preparados, porque tenemos todas las plazas con columpios y toboganes. No, estos espacios no tienen nada que ver con el juego. Son un pacto entre adultos, entre un adulto que se presenta candidato y para demostrar que está a favor de los hijos hace cosas como estereotipo de espacios lúdicos
Pero esto con el juego de los niños no entra en ninguna manera. No se puede pensar que los niños puedan jugar en el mismo espacio todos los días. El juego es fantasía, es invención, allí hay consumo de juegos. Lo decía al empezar, Tintín ha vivido 10 minutos importantes de su día recorriendo su calle. Un niño en la hamaca yo creo que no le pasa casi nada en la cabeza. Y vamos a terminar, bueno, terminamos con esto. Os cuento una pequeña anécdota sobre el juego. Es una carta que una niña de Malnate, que es una ciudad del norte de Italia, escribe a su alcalde. Y dice: querido alcalde, habéis puesto los bancos de la plaza al revés, porque lo habéis puesto que mira hacia la plaza. Y cuando mi abuelo me acompaña, me mira mientras que juego y no lo soporto. Esta niña está justamente protestando por la falta de respeto a la intimidad del juego. Y para terminar, la última viñeta de Frato, que aprovechando de este testimonio de esta niña, dice: cuando jugáis vosotros, lo hacéis de noche y a escondidas. Y donde jugamos nosotros, incluso ponéis bancos para el público. Gracias. Si queréis, la idea era que todos estos trozos de viñetas y de habla podían proponer temas al debate. Claro que el número no facilita un debate íntimo, pero bueno, si queréis, no sé cómo es la organización, podemos aprovechar, si hay alguien, no es obligatorio, No veo manos que se levantan, por lo cual a lo mejor... Sí. Ahí está. Te paso el micrófono, ¿querés? Hagamos eso, así se puede escuchar. Mira que después hay... Buenas tardes. Quería preguntarle, más que preguntarle, pedirle que nos cuente la experiencia con niños en la ciudad más guerrillera que haya logrado. Esto es, ¿cuál fue, si es que hubo alguna experiencia de alguna localidad donde los niños protestaron, se los escucharon y produjeron modificaciones? Sí, bueno, varias veces, cuando es que el Consejo de los Niños y de las Niñas nace exactamente para que los alcaldes, los intendentes conozcan el punto de vista de los niños y especialmente lo que a los niños no les gusta de la ciudad. Claro. Un caso concreto que puedo contar es lo de Roma. Nosotros, yo personalmente, con mis colegas, llevamos el Consejo de Niños de Roma por 7 años, del 2001 al 2007, y los niños descubren que en el reglamento de policía municipal del Ayuntamiento de Roma, al artículo 6, dice: en los lugares públicos
es prohibido jugar, punto. Era así lacónico, que parece casi imposible. Bueno, los niños, discutimos con ellos, claro, se refieren al artículo 31 que dice que los niños tienen derecho a jugar. Sí, tienen derecho a jugar, ¿cómo es posible que sea prohibido en los espacios públicos? Y desde el debate sale la idea de escribir al alcalde. Y escriben una carta en la cual explican que le parece que el artículo 6 es equivocado, que no puede ser que lo que la Convención considera como derecho en la ciudad sea prohibido. Y la envían al alcalde. El alcalde contesta diciendo que tienen razón. Claro, los reglamentos no son hechos en el momento, son cosas antiguas que se... Pero los niños habían notado que el reglamento preveía, siendo de policía urbana, preveía multas en euros. Y como estamos en el 2004, el euro llega en el 2001, significa que este gabinete había revisado el reglamento. Y el alcalde dice, no nos damos cuenta, tenéis razón, vamos a ver lo que podemos hacer. Se empieza un trabajo enorme que dura por un año, porque cambiar un reglamento, no sé, hay problemas jurídicos, hay problemas de seguros, bueno. Al fin de todo este recorrido llega la nuevo artículo 6, que dice, en respeto, creo que es la única ciudad italiana donde esto suena en un reglamento de policía municipal, se cita la Convención de los Derechos del Niño. Dice, en respeto del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, el municipio de Roma favorece el juego de los niños en los espacios públicos. Los niños no pedían tanto. Los niños pedían que no fuera prohibido. Esto para decir que los adultos, frente a los niños, siempre son muy generosos, hasta demasiado. Y después nada. Si vosotros vais a Roma, en los espacios públicos no veis ni un niño. Y casi no podéis ver el espacio público porque está cubierto de medios privados, que son los autos. Esto para decir que, claro, que los niños festejamos, hemos hecho una fiesta, hemos ocupado una plaza con mucho tránsito, donde los niños hacían juegos, donde los niños repartían volantes para explicar que habían ganado la guerra y tal. Después de esto, que era una conquista importante, yo creo que Roma podía empezar un recorrido muy importante de una política a favor del juego infantil. Esto es el objetivo que nosotros auspicamos con nuestro proyecto, que las palabras de los niños no solo sean una propuesta, sino algo que se puede escuchar, entender y hacer, sino pensamos que podía ser algo más, transformarse en política. En este caso que lo suman los adultos, y en este caso ¿qué significaba? Claro que nosotros, especialmente los adultos, yo, primis, al alcalde lo encontré, le escribí, lo empujé para que diera curso a esta novedad. Primero, comunicándola a la población, que todos sepan que los niños no solo pueden, sino que favorecemos la presencia de los niños en el espacio público. No se ha hecho. Segundo, que también a los condominios, que serían, ¿cómo se llaman? El conjunto de casas.
bueno, estos grupos de casas que tienen reglamentos, igualmente tienen muchas veces o casi siempre límites o prohibiciones respecto al juego infantil, por lo cual los niños dicen, ahora tiene que pedirlo también a los que coordinan los condominios. Tercero, hay que cambiar los carteles. Claro, en todos los jardines de Roma hay carteles que dicen prohibido jugar la pelota, prohibido bicicleta, prohibido no sé qué. Hay que hacer carteles, por ejemplo, se invitan los niños a jugar, si se favorece, no sé, se ruega a los adultos de no molestar a los niños que juegan, cosas así, y no se ha hecho. Esto para decir que los niños ganaron, pero ganaron poco. Es decir, los adultos escucharon a los niños, cumplieron con los que los niños pedían, pero no han hecho el paso adelante. Antes de continuar con las preguntas, las autoridades municipales lamentablemente tienen que retirarse a la entrega de escrituras al Consejo Deliberante, así que los despedimos y continuamos con las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta sobre qué opinaba usted, no sé si sabía y me gustaría que alguien me corrija si estoy equivocado, pero que en Latinoamérica la organización que se usa para las escuelas fueron propuestas por Mussolini. Puede ser ¿En Latinoamérica? Sí, o sea, la forma de llegar, saludar a la bandera, estar en filas. Y me gustaría saber qué opina usted sobre que los adultos normalicen poner el patriotismo a los niños desde tan chiquititos. Es muy difícil para mí contestar, porque nosotros no tenemos nada de parecido. En Italia se ha hecho un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo enorme en el cual intervinieron presidentes de la República para que los jugadores de fútbol cantaran el himno en los partidos extraordinarios, porque no había costumbre, se tocaba el himno pero nadie lo cantaba. Y parecía que esto no era de respeto, es que tenemos una sensibilidad patriótica muy baja. Y por lo cual no me siento de decir que nuestra experiencia puede ser un modelo por otros. Así como no puedo evaluar lo que significa, a mí me maravilló, a mí me creó muchos problemas cuando en una ocasión parecida a esta, porque estaba en un polideportivo, pero tenía frente 30.000 maestros en Salta. Como era muy formal, había el gobernador, el ministro, el director general de educación y tal, entró la banda a tocar el himno argentino, con toda la gente de pie, con la mano en el corazón, cantando, y después dejándome aterrorizado, tocaron el himno italiano. Por lo cual, repito, yo trato estos temas con bastante sentido de humor. Creo que son temas importantes y no me atrevo de dar consejos. Creo que lo importante es vivirlo, que no sea una imposición que no tiene sentido. Claro que nosotros, como venimos del fascismo, que tenía una referencia a la bandera, al himno, a todo esto de una forma exagerada, como siempre ocurre cuando derrumba el fascismo, vamos con la resistencia a la democracia, muchas cosas que eran típicas del fascismo se abandonan, a pesar que algunas de estas pueden tener sentido. Ahí voy,
Hola. Esta es una pregunta para Fran. Porque acá dice que la culpa de todos es los mayores y por ahí algo podemos hacer bien. La pregunta es, ¿qué cosas sí debería enseñar la escuela? ¿Qué cosa? Sí debería enseñar la escuela. Le doy una anécdota que me conté a la Universidad de Córdoba. En Alemania, un señor se encuentra en una carretera de campo con el auto parado. Son las 10 de la mañana y pasa un niño de 10 años y le dice: ¿qué ha pasado? Dice: no lo sé, el auto no anda. ¿Puedo mirarla? Mírala. La abre, mira, toca, dice: prueba. Y el auto arranca. El señor se queda sorprendido, lo agradece. Yo la leí como una historia verdadera. Lo agradece, le da una propina y después dice: pero perdona, son las 10 de la mañana, ¿qué haces tú aquí? Ah, dice: sí, efectivamente yo estaba en escuela, pero como estamos esperando el inspector, yo soy el más burro de la clase y el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del auto era el inspector. Pero este es solo el aspecto ridículo de la anécdota. El aspecto dramático es si es posible que un niño que arregla un coche, un auto, en 10 minutos puede ser el más burro de la clase. Pero cuando pensamos que tiene que enseñar la escuela, yo creo que debería ser capaz de permitir lo que estaba diciendo antes, que cada uno pueda desarrollar lo por lo cual nació. Este niño era un mecánico con una vocación muy fuerte. Tenía capacidades, para mí es un dios. Yo no entiendo nada de auto. Y por lo cual debía ser posible llegar a ser el mejor, porque es el mejor en mecánica. Es que la escuela es difícil que prevea una disciplina o una propuesta o un lenguaje donde sean las manos lo importante. Y claro que esto es, decía Ken Robinson, que es un estudioso de temas educativos de Estados Unidos y que ha trabajado por muchos países por reformas educativas, es vivente. En su libro El elemento dice: estoy convencido de que todos nacemos con grandes talentos naturales y que a medida que pasamos más tiempo en el mundo perdemos el contacto con muchos de ellos. Irónicamente, la educación es una de las principales razones por las que esto ocurre. El resultado es que hay demasiada gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos naturales y por tanto no es consciente de lo que en realidad es capaz de hacer. Lo que a mí me interesaría es que este niño alemán, claro, no fuera ignorante, no fuera uno que no sabe leer, escribir o no conociera matemática, sino que fuera un mecánico, un gran mecánico culto. Por lo cual la escuela debería ser el lugar donde se descubre el juguete preferido y se enriquece de todo lo que puede ser alrededor de él. Y creo que esto es posible, porque una persona que sabe de tener una competencia fuerte y no se reconoce,
lo estamos humillando. Y esto produce solo cosas negativas. Al contrario, si lo reconocemos, lo apreciamos, lo valoramos, yo creo que también tiene gana y deseo de recuperar lo que le falta. Y damos el camino a un proceso virtuoso. Bueno, son temas donde tendremos que entrar mucho más en la didáctica. Lo dice muy bien Malaguzzi. Malaguzzi es un gran pedagogo italiano que es fue el director, el autor, el inspirador de la experiencia de Reggio Emilia, que los que trabajan en infantil imagino que conocen por lo menos por oído. Las escuelas de Reggio Emilia se consideran entre las mejores del mundo y son escuelas públicas. Bueno, él en una poesía que se llama El niño es hecho de 100, dice: los niños tienen 100 lenguas, 100 maneras de pensar, 100 maneras de escuchar, 100 maneras de jugar, de soñar, 100 manos, tiene 100 lenguajes, pero le roban 99. Tiene 100 y le roban 99. Y el robo ocurre exactamente por este proceso, ofreciendo poco. Y por lo cual, si lo que me piden es de enfrentarme solo con lengua y matemática, yo que soy nacido como mecánico o bailarín o investigador o músico, yo me quedo afuera, no es mi escuela. No me reconoce y yo no lo reconozco. O me voy o me echan. Pero igualmente es una derrota de la escuela. ¿Hay otros? Hacemos esta y vamos cerrando para llegar a la chica. Mi pregunta era, ¿qué cosas se pueden hacer para hacer más espacios para el juego en la ciudad? Además de que los chicos participen en el diseño. Bueno, yo creo que el espacio del juego es el espacio público. Significa ofrecer a los niños la posibilidad de jugar donde quieren. Aquí se abre un tema complicado, que el espacio público ha desaparecido porque se ha privatizado por la presencia en estacionamiento o en movimiento de medios privados. Yo creo que una operación fundamental que la ciudad tiene que hacer es liberar el espacio público, devolverlo a la gente. Esto significa abrir un conflicto con los autos, que no debería ser un conflicto con las personas, pero muchas veces coincide. Lamentablemente, muchas veces nosotros somos más interesados a defender los derechos de los autos que de los hijos, que casi no se puede decir, nadie lo comparte, todos dirán que no es posible, que nadie... Vamos a comprobarlo. Si hacemos acciones, intervenciones urbanísticas para limitar el poder de los autos, la gente protesta, a pesar que lo hacemos para cuidar, tutelar, favorecer los niños, los ancianos, los minusválidos, bueno, todo eso. Por lo cual, yo creo que la ciudad debe pensarlo de esta manera, no hacer lugares de juego, sino lugares y nada más. Lugares públicos, para todos. Y esto lo haría
haría estos espacios como espacios más seguros, porque si son espacios que utilizan distintas categorías de personas en distintos momentos del día, serán cuidados y serán protegidos. Y cuestan menos. Las plazas cuestan muchísimo, tienen un vandalismo continuo y necesitan de criterios de seguridad que las leyes tutelan correctamente porque son destinados a los niños, y en las plazas los niños van siempre acompañados. Por lo cual el tema es cambiar la cultura o ayudar a los adultos a entender que, por ejemplo, los niños pueden jugar en la escalera de casa, en el patio, en la vereda, alejándose de su casa a medida que crecen sus capacidades. Y, por ejemplo, toda la experiencia que nosotros proponemos de ir a la escuela solos no es tanto interesada a que vayan a la escuela, sino que aprendan de nuevo a moverse solo en la ciudad para en la tarde ir con sus amigos a explorar el ambiente, a vivir la aventura, a jugar, a sorprenderse de algo y tal. Vivir cosas que merecen de vivir, de ser vividas. Y bueno, los niños de Buenos Aires, no sé si Paula ha llegado a estar presente, han trabajado mucho sobre espacios, las plazas, los espacios públicos y tal. Y los consejos de niños de Buenos Aires y los consejos de niños de otros lugares han sumado muchas definiciones útiles. Dijeron, por ejemplo, que no deberían tener siempre los mismos juegos porque es como ver la misma película todos los días y no hay sorpresa. No deberían ser llanos porque no es posible esconderse. Deberían tener matorrales para besarse a escondidas. No deberían tener padres y policía. Y el último que cito, hay mucho más, pero el último que cito es uno muy problemático y a mí me encanta, de Javier, me parece que se llamaba, que decía un espacio público, un espacio para ser bueno para los niños no debe ser demasiado seguro. Merece una reflexión profunda. Sería interesante discutirlo con gente que hace proyectos, trabaja en espacio público. Este niño no dice que no debe ser seguro, sino demasiado seguro. Como decir, si es demasiado seguro, ¿yo qué voy a hacer? No hay espacio para mí. Y allí sale un tema que a mí me fascina mucho, que sé que es complicado, es el tema del riesgo. El riesgo es necesario. El obstáculo es un elemento fundamental del juego, del placer y del crecimiento. Porque el obstáculo nos ayuda a elaborar estrategias para superarlo y son estrategias que después van a valer por toda la vida.